nosotros el ingeniero Daniel Cárdenas, él es coordinador de movilidad, ex coordinador de movilidad de la Municipalidad de Cuenca. Entendemos que estuvo al frente de la gestión hasta el día de ayer. Y bueno, acabamos de dialogar con el señor García y definitivamente uno de los temas que siguen preocupando y que va a ser una preocupación seria para la próxima administración tiene que ver justamente con el tema de la movilidad. Por un lado está la situación de los buses de transporte público, la Cámara del Transporte y la situación en este caso del tranvía y esa falta y esa ausencia todavía de trabajar y avanzar en este modelo o en este sistema integrado de transporte que todavía no existe. Bueno, muy buenos días, muchas gracias a todos los oyentes de Ondas Azuayas. Bueno, efectivamente lo que ha hecho el GAD municipal en esta última administración es primero preparar el diagnóstico necesario para tener una movilidad sostenible y sustentable. Realizar proyectos que sean muy puntuales en diferentes lugares es bastante complicado para mejorar la movilidad y ya por experiencias internacionales y por el simple hecho de los estudios que se han llevado a cabo se ha demostrado de que hacer una ciudad para los vehículos en sí no va a mejorar la movilidad, ampliar las vías o crear más vías no va a mejorar la movilidad, sino más bien tener estas medidas de gerencia de tránsito en diferentes ámbitos como el transporte público, como en la infraestructura vial. Pero justamente de lo que se trata es de reducir el uso de el sistema privado de movilidad, que serían en este caso los vehículos, y fomentar más bien el uso del sistema del transporte, pero para eso justamente se requiere un buen sistema de transportación pública que le sirva a la ciudadanía de forma oportuna, cómoda, y que sea además amigable con el ambiente. La primera medida de gerencia de tráfico en una ciudad es potenciar el transporte público. Con la construcción del tranvía y con la implementación de un sistema integrado de transporte, más la potenciación de todo el resto de buses públicos, eso va a ser la primera parte del cambio en la movilidad de una ciudad. Pero eso también depende de los otros proyectos que nosotros implementemos y que ya tenemos planificados, como es las microredes peatonales, lo que es la integración urbana, todo lo que es las ciclovías, la bici pública, etcétera. El objetivo es tener un equilibrio entre todos los modos de transporte. No hay que satanizar ni el uno ni el otro. Siempre va a ser necesario utilizar el vehículo en cierto punto, luego el transporte público, luego la bicicleta, pero el objetivo es tener este balance entre todos los modos de transporte. Ahora, ingeniero, en este contexto, ¿cómo queda al final de su gestión la situación entre la Cámara de Transporte, que no aceptaba de alguna manera la eliminación de ciertas rutas, o en su defecto iba a aceptar que, por ejemplo, la línea 100 sea eliminada de manos de la Cámara de Transporte, pero ellos pedían que se les restituya lo que ellos económicamente estarían perdiendo? ¿Y cómo queda esta situación frente a lo que deberá ser y cómo deberá entrar a operar ya comercialmente el tranvía? A ver, hay que ser bastante puntuales en la posición del GAD con respecto al sistema integrado de transporte. El GAD tiene un estudio técnico desarrollado por la empresa León y Godoy, en el que se han establecido 5 escenarios. El primero es un diagnóstico del sistema de transporte público como está en la actualidad sin tranvía. El quinto es una reestructuración total de las líneas de transporte público, porque tenemos líneas que son ineficientes, hacen recorridos demasiado largos, la demanda no es la suficiente, o en su defecto no son los ciclos adecuados de las líneas de transporte público. Eso fue el primer diagnóstico de la consultora. El escenario 3, con el que nosotros queremos partir, es un escenario que comprende 5 alimentadoras y el tranvía. Digamos, este escenario es por el cual estaría optando la municipalidad. Por supuesto, es la recomendación, además de la consultoría, de que empecemos por ese escenario, porque la modificación de las líneas son solamente 2 líneas las que se modificarían. En este caso, para el escenario 3B, es la línea 100, que a la larga va a ser sustituida por el recorrido del tranvía más 2 alimentadoras, y la línea 1, que en este momento hace recorridos a Yausí, Eucaliptos, que se convertiría también en las otras alimentadoras. Hay que ser claros, las 3 alimentadoras que estábamos proponiendo, de las 5, ya existían, ya habían anteriormente, y llegaban a las estaciones de transferencia. La alimentadora Sayausí, Feria Libre, Eucaliptos Terminal Terrestre y Anaturo Terminal Terrestre, esas ya habían.
Nosotros estamos proponiendo esas tres. Que llegaban a los 2 centros de transferencia, tanto en la Feria Libre como en la terminal. Exactamente, esas ya existían. Lo que nosotros queremos es que retomen al tema de alimentadoras para el sistema integrado, y 2 alimentadoras más que van desde el Baños hasta el Control Sur, donde empieza el tranvía, y desde Michichig hasta Ricaurte, donde termina. Eso es el planteamiento que nosotros le hemos hecho, y esa es la proyección, más bien dicho, la planificación que garantiza la demanda para el tranvía y para el sistema integrado de transporte. Ahora, hacer una compensación por el cambio de una línea 100 no es factible, porque a la larga lo que el GAD tiene es la potestad de planificar las rutas de transporte. El GAD es el dueño de esas rutas de transporte. Lo que nosotros hacemos es una concesión a la Cámara de Transporte con respecto al servicio público que es de los buses. Entonces, en este sentido nosotros decimos, no podemos hacer una compensación, pero sí vamos a garantizar el equilibrio económico que se aprobó en la ordenanza para el mejoramiento del transporte público. ¿En qué consiste este equilibrio económico? Recuerde usted, la Universidad de Cuenca hizo un estudio para poder determinar la tarifa nueva del sistema de transporte público de los buses. En base a este estudio se subió la tarifa a 31 centavos. 30 centavos paga la ciudadanía, 1 centavo es de subsidio del GAD. Entonces, si es que antes del tranvía la Cámara de Transporte recibía 38 millones de dólares al año, por ejemplo, de todos sus ingresos, con las modificaciones que nosotros hagamos para garantizar el buen funcionamiento, deberán tener los mismos 38 millones de dólares. Eso nosotros... Ahora ahí nos entra también una inquietud, es en el tema de el costo del pasaje, que bueno, aún no se define, pero asumiendo que sería la tarifa de 35 centavos, que quizás es por la cual se podrían decidir, sobre la cual más se ha hablado. ¿Habría en algún momento un compartir de esta tarifa entre el sector público del transporte en la Cámara y el tranvía? ¿Han habido ya conversaciones sobre eso? Porque se entendería que con un solo pasaje se utilizaría el bus, en este caso, y el tranvía también, lo que implicaría compartir ese valor de los 35 centavos. Inicialmente, para que tengamos una integración total, obviamente deberá haber una cámara de compensación para que haga esta repartición de la tarifa. Pero inicialmente lo que nosotros hemos propuesto es que las alimentadoras sirvan al tranvía mediante un contrato de arrendamiento de operación por kilómetro. Entonces nosotros decimos, todos los ingresos de las alimentadoras y del tranvía como tal entran al GAD municipal, y nosotros pagaremos mensualmente la Cámara de Transporte. Pero eso también habría que entrar en una negociación de cuánto va a costar este arrendamiento. De hecho, eso no hay ningún problema en los acuerdos que, más bien dicho, en las negociaciones que nosotros hemos tenido, ese no es un punto de discusión. Los 3 puntos de discusión que en realidad no ha habido los acuerdos son: el primero, el tema de las 5 alimentadoras. La Cámara de Transporte propone 3 y una línea que haga competencia con el tranvía, y eso no lo podemos. Que sería mantener la línea 100. Sería mantener la línea 1. La línea 1. Entonces eso no lo podemos permitir, porque incluso hasta ello se perjudica. Va a haber una competencia entre los 2 modos de transporte, cuando en realidad lo que nosotros queremos es que se complementen entre sí y potenciar. Construir un tranvía para tener la misma demanda de pasajeros que teníamos con los buses es un absurdo. Lo que queremos es que aumente el número de pasajeros. Eso es un ganar-ganar, tanto para la Cámara de Transporte como para el tranvía, pero mediante un estudio técnico. La Cámara no ha sustentado técnicamente por qué quiere solamente 3 alimentadoras y mantener la línea 1. No se ha sustentado. Ha dicho, por experiencia nosotros queremos ver cómo va reaccionando la gente. Pero esto no es un tema de ir viendo cómo va. Ya está un informe, tenemos un modelo de proyección de demanda, y en este sentido ahí garantizamos la demanda del tranvía. El tema de la tarifa también ya está estipulado en estos escenarios. Cada escenario tiene un análisis tarifario, y el escenario 3B efectivamente establece una tarifa de 35 centavos. Ya le voy a explicar cómo se llega a esa tarifa. El segundo punto de discordancia es la compensación por la línea 100, que definitivamente el GAD no lo va a hacer, pero sí ha dicho que va a garantizar el equilibrio económico que está determinado en la ordenanza y que obviamente hay que cumplir. Otra de las observaciones, ingeniero, tenía que ver con el hecho de que la normativa jurídica no existe para que pueda, en este caso, el tranvía entrar a operar, y entre uno de esos casos se hablaba, por ejemplo, de que no existe una licencia de conducción para las personas que ya fueron capacitadas y que van a ser los conductores, en este caso del tranvía, y que de alguna manera ellos estarían entonces de forma irregular
yendo a cumplir estas funciones? Bueno, en realidad se han hecho varias gestiones en la ciudad de Quito para poder hacer una convalidación de estas licencias. En realidad, la ley, como no había antes metro, no había tranvía, simplemente dijo, todos los que manejen metro o tranvía van a necesitar una licencia tipo E. Pero la licencia tipo E, en realidad, la formación que tenemos en el Ecuador para la licencia tipo E no establece a conductores de tranvías o metros. ¿Cómo usted le capacita en el sindicato de choferes, por ejemplo, a un conductor para tranvía? No hay ese plan. Pero nosotros, mediante la empresa Metro Tenerife, que ha venido a hacer un acompañamiento para la preoperación y la operación, ha hecho esta capacitación a todos los conductores. De hecho, esta capacitación de Metro Tenerife garantiza el correcto funcionamiento del tranvía y obviamente el desenvolvimiento de los conductores también. Ellos han hecho un plan de capacitación, han hecho horas de estudio, horas prácticas, y eso está completamente garantizado. El tema es estrictamente normativo, que obviamente con las acciones que ya se han hecho por parte del tranvía, del gerente del EMOV en la ciudad de Quito, esperamos que ya se resuelva en los próximos días. Entonces, más bien a la ciudadanía hay que decirle que tenga la tranquilidad de que es un tema específicamente de ley, más no es un tema de que tenga una falta de capacitación los conductores. Más bien están muy bien capacitados con una empresa que durante 10 años ha manejado tranvías en Tenerife. Ahora, por ejemplo, acabábamos de dialogar con Fernando García y él no le auguraba un futuro favorable para la ciudad al tranvía, todo lo contrario. Él incluso hablaba de que le da máximo unos 3 años de vida en caso de que realmente pueda empezar a operar de forma comercial. Le manifestábamos en este caso de que realmente Cuenca, los cuencanos, las cuencanas, no nos merecemos de ninguna manera que un proyecto que le ha costado tanto a la ciudad fracase. Así es. Inicialmente yo creo que a la ciudad le va a costar la implementación y la operación comercial del tranvía. Justamente después de indicarle cuál es el punto 3 de los desacuerdos con la Cámara, yo le voy a indicar cómo es que se equilibra la sostenibilidad del tranvía. Pero antes de que se me vaya un poquito la idea, el tercer punto, y obviamente que puede servir también para la planificación en lo posterior con respecto al tranvía, es la información de la tarjeta Movilízate. Todas las validaciones, nosotros podríamos tener todas las validaciones del día de ayer y ver cuánta gente se está moviendo en el sistema de transporte público. Y la Cámara nos ha pedido, hagan un impacto de cuánto nos representa la modificación de las líneas. ¿Cómo se hace eso? Con la información de la tarjeta Movilízate. Denos la información de la tarjeta para nosotros hacer la cuantificación. No nos han querido entregar. Lo hemos hecho mediante varios oficios, no se ha entregado la información. No, porque está el registro del paso de las tarjetas y del número de usuarios por día, por línea, por hora. Que digamos el impacto, denos la información, pero no nos la dan. Entonces dicen, no, que esa es información confidencial de ellos. El otro día le escuché al señor gerente de la Cámara de Transporte que dijo, bueno, públicamente no son los 40.000 de la línea 100, sino son 30.000, ya lo digo públicamente. Pero eso no es la forma de entregar la información. Debería entregarse de cada una de las líneas cuántas validaciones se hacen, y eso sirve incluso para la planificación del transporte en lo posterior, para potenciarle, hacerle mucho más eficiente. Entonces ese ha sido uno el tercer punto de... Pienso que se me vaya el tema de la tarjeta Movilízate. ¿Es realmente compatible o se puede usar la tarjeta Movilízate para los buses y para el tranvía? Esa era una de las propuestas también que se manejaba y que se decía que con la misma tarjeta se podría usar, incluso la bici pública también. Por supuesto. A ver, las tarjetas son compatibles. Lo que hace falta es una arquitectura de un software para hacerles intercomunicables entre sí. Porque además el valor de los pasajes sería distinto. Sí. Si es tranvía, si es bus, si es bici, si es... Lo que nosotros proponemos es... Inicialmente el sistema integrado va a ser buses tranvía. Si es que usted utiliza solamente el bus, el pasaje tendría que ser siempre 30 centavos, no podría ser más. Pero si utiliza bus y tranvía, el pasaje de los dos modos de transporte sería 35 centavos. Haga los transbordos que haga. Bus, tranvía, bus, 35 centavos. Bus, tranvía, 35 centavos. Solo tranvía, 35 centavos. Solo bus de alimentadora, 30 centavos. Entonces esa es la arquitectura que hay que hacerle en la tarjeta, que tranquilamente ahora con la tecnología se la puede hacer, y la tarjeta detectaría los transbordos. Ahora, con respecto a la sostenibilidad del sistema del tranvía, lo importante es decir, al inicio, yo como digo, le va a costar a la ciudad. ¿Por qué?
porque hemos contratado una empresa que nos haga el acompañamiento en la preoperación y en la operación durante los 3 primeros años. Esto va a tener un costo adicional, por supuesto. En el Ecuador y en Cuenca no tenemos personal calificado que haya operado antes tranvías y por lo tanto necesitamos este acompañamiento. Si no, no podemos nosotros a las ciegas tratar de operar o de hacer este mantenimiento. Siempre tiene que haber un personal especializado, pero que va a capacitar a cada persona local. Ahora, ¿podemos avanzar en estos procesos cuando las obras por parte de las empresas privadas pertinentes no han entregado, o sea, la ciudad no ha recibido la obra de forma oficial, la obra no le pertenece todavía a la ciudad? Sí, por supuesto. Bueno, ahí habrá algunos temas me imagino que habrán observaciones de siempre en todo contrato de construcción, por ejemplo, en contratos de construcciones de vías. Igual quedan observaciones pendientes, pero que no le impiden hacer una recepción provisional de la obra que le permite avanzar con todas estas gestiones, y después de 6 meses se saldan estas observaciones y se hace la recepción definitiva. Siempre ha sido así. Entonces, en este sentido, con el tranvía, no creo que sea tal vez un poco tiempo. La complejidad del proyecto como tal demandará un análisis mayor, pero ya se podría analizar la posibilidad de tener una recepción provisional. Obviamente habrá los informes de fiscalización, habrá los informes de la unidad ejecutora, la que diga, hay estas ciertas observaciones, si es que las hay, y en lo posterior podremos hacer, solventadas esas observaciones, la recepción definitiva. Siempre se ha manejado de esa manera. Ahora, ingeniero, bueno, en honor al tiempo, para ir cerrando quizás este diálogo, hubo muchos ofrecimientos de fechas, de cuándo entraría ya a operar de forma comercial este proyecto, y que, como vemos, va a tardar todavía unos meses más. ¿A qué le atribuye usted tanto incumplimiento de ofrecimientos uno tras otro que no llegaron a darse? Bueno, en realidad yo pienso que desde el inicio, desde la firma de los contratos del sistema tranviario, obviamente ya ahí hubieron millones de dificultades, porque a la marcha, mientras fuimos construyendo el sistema tranviario, nos hemos encontrado con que los estudios en realidad eran estudios preliminares de prefactibilidad, y había que ir haciendo los cambios para garantizar un buen funcionamiento del tranvía en lo posterior. Entonces estos cambios han tenido que venirse dando, como le digo, a la marcha, y obviamente eso ha sido uno de los temas que lastimosamente han tenido que hacer estas dilataciones en las entregas. A veces nosotros decíamos, ya estaba listo para avanzar, por eso para tal fecha estaba, pero nos encontrábamos que desde el contrato original había ciertas deficiencias, había que modificar nuevamente una modificación. Condicionó mucho el tema de la contratación inicial y cómo se contrató el tranvía. Condicionó demasiado. Ustedes ya conocen las declaraciones de las personas que firmaron los contratos de cómo iban a construir el sistema tranviario. Lo pensaban que era muy simple, no se tomó en cuenta la infraestructura de la ciudad como tal. Tuvimos que cambiar casi todos los puentes por donde atravesaba el tranvía, y eso fue algo que en realidad nos condicionó desde la firma de los contratos. Entonces yo pienso que eso se atribuye a las dilataciones que hemos tenido, precisamente por estos cambios que hemos tenido que solucionar nosotros de la contratación original. Pero para que no todo sea mala noticia, yo quisiera terminar esta idea de que este acompañamiento que nosotros tenemos con esta empresa Metro Tenerife, después de un tiempo de 3 años, obviamente ya pasará a operación y mantenimiento local. Por lo tanto, los costos de operación y mantenimiento bajan. Y por el otro lado, nosotros lo que pretendemos es que la demanda aumente. También empezará, nosotros pensamos, con cerca de 41.000 a 45.000 pasajeros diarios. Y la idea es que vaya subiendo. Queremos llegar siquiera hasta los 65.000 a los 4 años, y por ende, al bajar los costos operativos y aumentar la demanda, la tarifa de 35 centavos empieza a hacerse sostenible, y el subsidio que tendría que los primeros años obligadamente dar la ciudad iría reduciéndose paulatinamente con el tiempo. Obviamente habrá que tener cierto monitoreo para poder seguir haciendo estos ajustes y seguir aumentando esta demanda de transporte. Y ojo, el tranvía lo que va a solucionar, en el mejor de los casos, va a ser cerca del 15% de todos los viajes del transporte público. Así es que no es que solo el tranvía va a mejorar la movilidad o es la solución a la movilidad. En realidad, la potenciación del transporte público
del tranvía y de los buses como tales, de todas las líneas, las que llegan al tranvía y las que no llegan al tranvía, es la primera parte. Y de ahí una cantidad de proyectos que hagan, como le digo, este balance entre todos los modos de transporte, bici pública, ejes caminables, modelos de gestión de tráfico en el centro histórico. Hemos dejado ya el análisis del estacionamiento rotativo del CERT en el centro, hemos dejado los estudios para los parqueaderos públicos y privados en el centro histórico, hacer un análisis de eso, y muchos proyectos que quedan listos, que se han entregado ya a la nueva administración mediante el proceso de transición, para que obviamente haya este cambio de movilidad en la ciudad. Bien, queremos agradecer la presencia del ingeniero Daniel Cárdenas, quien hasta el día de ayer fue coordinador de movilidad de la Municipalidad de Cuenca.